Hoy en esta noche traigo un tema que lleva por nombre Pasemos al otro lado. Quiero que usted abra su Biblia ahí en el libro de San Marcos 4, del 35 al 41, y cuando usted lo tenga se pone de pie. San Marcos 4, del 35 al 41. La palabra de Dios la leemos honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Si usted se puede parar un momento en reverencia a la palabra. Dice: Jesús calma la tempestad. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro: ¿quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? Padre bendito y eterno Dios, venimos en esta noche, Padre, dándote todo el honor, toda la gloria, toda la majestad, Señor Jesús, que solo tú te mereces. Venimos poniendo en tus benditas manos, Señor amado, la vida de cada uno de nosotros. Declarando, mi Dios amado, que esta noche, Padre bendito, tú hablas a nuestras vidas, y declarando que somos tierra fértil y que esta palabra va a ser rema en el corazón de cada uno de nosotros. Padre bendito, yo mengo en esta noche para que tú puedas crecer. Yo solo quiero ser un instrumento en tus manos. Habla, Padre, que tu sierva escucha. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. El tema, les decía que le coloqué: pasemos al otro lado. En este pasaje, amados hermanos, Jesús les dice a los discípulos: pasemos al otro lado. Era el atardecer de un día bien largo y nadie discutió con él. Jesús y los discípulos despidieron a la multitud que estaba en la orilla del mar de Galilea y entraron en sus barcas. Marcos nos dice que también habían otras barcas haciendo el viaje esa noche. El mar de Galilea está a unos 200 metros bajo el nivel del mar, rodeado de montañas, y los vientos suelen soplar con bastante intensidad. Sabemos que los discípulos eran pescadores con experiencia. Mientras tanto, Jesús estaba durmiendo en la popa. Fue él quien sugirió ese viaje. En el momento crucial estaba tomando una siesta. Los discípulos lo fueron a despertar, reprendiéndolo por no cuidar de ellos. Jesús se levantó y actuó rápidamente, primero reprendiendo a la tormenta y luego a los discípulos. Amados hermanos, dice la palabra que aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Como acabo de leerles, él les dijo que pasaran a otro lado, significa que él iba con ellos, que ellos no iban solos. Pero como como hoy en estos tiempos, muchos de nosotros, amados hermanos, queremos pasar al otro lado, pero tenemos miedo, pero tenemos temor, pero
algunos hemos perdido la fe, a otros tenemos miedo al tiempo, a las circunstancias, y tenemos temor de pasar al otro lado. Pero en este texto bíblico me llamaba mucho la atención, amados hermanos, que dice que Él les dijo que pasaran al otro lado. No fueron ellos los que dispusieron pasar al otro lado. Fue Él quien les dijo, pasemos al otro lado. El punto principal de esta historia, según Marcos, es el alcance del poder de Jesús, que hasta el viento y el mar le obedecen. Pero esa noche, estudiando esta palabra, me quedaba pensando en la experiencia de los discípulos. Dice que habían otras barcas en el mar esa noche, y todavía hay muchas barcas, amados hermanos, pasando por la tormenta de nuestras vidas. Hay situaciones en nuestras vidas en las que hay problemas que nos provocan miedo y nos hacen sentir que no hay esperanza. Y en esos momentos tenemos dos opciones, amados hermanos. Una, preocuparnos y suponer que Jesús no se preocupa por nosotros, como lo decían los discípulos. Y la dos, resistir el miedo confiando en Jesús. Tenemos que comprender que Jesús puede cambiar el rumbo de nuestras vidas, que puede cambiar el rumbo de nuestras barcas, porque Él pelea nuestras batallas y tarde o temprano Él las gana. En nuestra vida cristiana muchas veces podemos encontrarnos en situaciones donde sentimos la necesidad de avanzar, de pasar al otro lado. Es decir, avanzar de las situaciones que estamos enfrentando o de la condición en la que nos encontramos por los problemas que estamos enfrentando. Pero tenemos que reconocer que no siempre, óigame bien, amado hermano, tenemos que entender que no siempre es fácil confiar en el proceso de Dios para llevarnos a donde Él nos quiere llevar. Y más aún, cuando las tempestades de la vida parecen que van a hundirnos. Cada uno de nosotros está en un tipo de viaje, amados hermanos. Cada uno de nosotros, amados hermanos, está en una barca en este momento. Cada uno de nosotros, amados hermanos, estamos navegando en una barca. Y algunos estamos en medio de la tempestad. Algunos estamos viviendo tiempos difíciles y tenemos miedo, tenemos temor. Tenemos temor al tiempo, tenemos temor a las circunstancias, tenemos temor a todo lo que está a nuestro alrededor. ¿Por qué? Porque no sabemos o no estamos seguros si Jesús va en nuestra barca. Si Jesús va en nuestra barca. Muchos de nosotros, amados hermanos, creemos que estamos solos o que vamos solos. Muchos de nosotros, estando en la circunstancia, estando en la dificultad, estando en el mar embravecido, hemos hecho lo que los discípulos hicieron, reclamar a Jesús. Y decir, ¿por qué? Porque a mí, ¿por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué estoy viviendo esto o esta circunstancia? Pero en esta noche, amado hermano, yo solo quiero decirte algo. Si en tu barca va Jesús, no tienes por qué tener miedo. No tienes por qué tener miedo, porque Él va delante de ti como poderoso gigante peleando tu batalla. No importa la situación que tú estés viviendo en estos momentos, puede ser familiar, puede ser económica, puede ser de salud, puede ser cualquier
tipo de turbulencia en tu vida, pero si Jesús va en esa barca, tú tienes que tener seguridad y confianza de que Él va ahí y que Él va a sacarte de ese lugar donde tú estás. Dice la palabra que el mar, ese mar donde estaba navegando Jesús, está a 200 metros bajo el nivel del mar y está rodeado por montañas. Y dice que el frío de los aires del mar, de la montaña, y el calor del mar hace que normalmente en ese mar hayan turbulencias. Normalmente. De repente hay una quietud, pero de la nada en ese mar, cuando se juntan los dos, el aire frío y el caliente, entonces hay turbulencias. Pero me llamaba mucho la atención, amado hermano, que dice la palabra que Él les dijo que se fueran en ese día. Era de noche, era tarde. ¿Usted cree que Jesús no sabía lo que iba a pasar en ese lugar? Él sabía lo que iba a suceder. Él sabía lo que iba a suceder porque Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente, porque Él conoce nuestra condición, porque Él sabe cuál es tu necesidad y cuál es mi necesidad, porque Él va delante de ti y pelea la batalla por ti y la pelea por mí. Pero, amado hermano, dice que Él les dijo que se fueran ese día. Pero me llamaba mucho la atención que dice que Él se fue y se fue a acostar. Dice que Él se subió a la popa, a la parte de arriba del barco. Y dice que se acostó. Si usted puede ver en la palabra, usted se da cuenta que había sido un día cansado para Jesús. Había sido un día agotador para Jesús. Y me imagino, yo hoy estudiando la palabra, me imagino que Él quería como soltarse un poco de la gente y poder descansar un rato. Por eso le dijo a los discípulos que era momento de poder zarpar. Y dice la palabra, amados hermanos, que Él subió a la popa, Él subió a la parte alta y que Él se acostó y se durmió. Y dice que Él despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y habían también con Él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Qué tremendo, amado hermano. Y Él estaba durmiendo. Ahí Dios nos está mostrando dos situaciones en su vida. La primera es que Él era humano y se cansaba, se agotaba. Y la segunda, amados hermanos, es que Él, desde el momento que se subió a la barca, Él sabía lo que iba a pasar, pero Él estaba confiando en Dios Todopoderoso, que tenía el control sobre su vida y sobre esa barca. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, en la circunstancia que estamos pasando, sabemos que Dios tiene el control? De repente en este momento podemos decir que sí, amén. Pero yo se los digo por experiencia. Muchas veces cuando usted está en la barca y usted ve que el mar está agitado y usted teóricamente, óigame bien lo que le voy a decir, teóricamente ha leído, ha escuchado que hay un Cristo que sana, que hay un Cristo que restaura, que hay un Cristo que le guarda. Pero cuando usted está en la tribulación, eso se olvida y queda solo en teoría. No sé si a usted le ha pasado,
pero a mí me ha pasado, amado hermano. A mí me ha pasado. Pero esta noche el Señor, la palabra y el Señor trae buenas noticias para ti. Él trae buenas noticias para ti y Él te dice, aunque estés en la barca y el mar esté agitado, recuerda que yo, óigame bien, que yo te he dicho que pases al otro lado. Que yo te he dicho que pases al otro lado. Y si yo te he dicho que pases al otro lado, es porque yo voy en la barca contigo, te dice el Señor. Si usted lo cree, dele una alabanza de palmas al que vive. Cada uno de nosotros está en un tipo de viaje al futuro, al que Jesús nos está llamando. Pero el enemigo siempre se opondrá al propósito de Jesús. Tenemos tiempos espirituales en la presencia del Señor. Estos tiempos espirituales son alterados por periodos de prueba, pero no son pruebas inesperadas para Jesús. Él sabía que la tormenta se iba a levantar. Sin embargo, les hizo cruzar el mar en este preciso momento. A veces las situaciones prácticas brindan la única manera adecuada de completar una enseñanza recibida. ¿Cuántos de nosotros, amados hermanos, hemos recibido muchas enseñanzas? ¿Cuántos de nosotros sabemos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestras vidas? Pero muchas veces el Señor te pasa por el proceso porque quiere que tú pongas en práctica lo que tú has recibido teóricamente, lo puedas poner en práctica en tu vida. Yo meditaba en la mañana cuánto hemos aprendido del Señor, de la palabra. Meditaba en los discipulados en la mañana estudiando la palabra. Meditaba en lo que era mi vida cristiana hace 8 años y lo que es hoy. De repente lo equivocado que estaba por la forma en que estaba siendo enseñada a lo que he recibido hoy. Pero aún con todo lo que he aprendido, han habido días cuando mi barca se está hundiendo que se me olvida todas aquellas cosas que Dios ha puesto o que Dios ha enseñado a mi vida. Y yo no sé si a usted le ha pasado, amado hermano, pero a mí sí me ha pasado. A mí sí me ha pasado. No solo una vez, amado hermano. He sentido como que estoy sola. Y sé que la tempestad ni nada es para siempre. Que todo tiene un inicio, pero tiene un final. Y que la circunstancia, el problema, tiene un final. Porque todo lo que nosotros podemos vivir o estamos viviendo no es para siempre. Lo único que es para siempre es la misericordia de Dios sobre su vida y sobre mi vida. Es lo único que permanece, la misericordia de Dios. De ahí, cualquier proceso que usted puede estar viviendo tiene un final. Y si Jesús va en su barca, amado hermano, si Él va en su barca, si Él le dijo que pasara al otro lado, usted no tiene que tener temor, porque Él va a remar por usted. En algunas ocasiones, como cristianos, dudamos del poder de Dios. Dudamos que Dios calma nuestra tormenta. Aún habiendo sido testigos de lo que Dios ha hecho,
Así como los discípulos lo habían sido, así como los discípulos lo habían sido. Muchos de nosotros, y me llamaba mucho la atención esto, muchos de nosotros hemos recibido milagros, hemos recibido respuestas, hemos recibido lo que hemos pedido al Señor, pero en el momento de tribulación se nos olvida eso. ¿A cuánto les ha pasado? Se nos olvida cuando Dios nos sacó de ahí. Se nos olvida cuando Dios metió la mano por nosotros. Y no somos la excepción. Si los discípulos venían, amados hermanos, si los discípulos venían de la sanación de la suegra de Pedro, si los discípulos venían de la sanación del paralítico, si los discípulos venían de la sanación del leproso, y aún con todo y eso, en la barca tuvieron temor. Cuando atravesamos una nueva tormenta, nos olvidamos fácilmente de las tormentas pasadas, de las cuales fuimos rescatados. Dudamos y le reclamamos a Dios por qué pasamos por esto. Y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe, nuestro conocimiento teórico. Oiga bien, de un Dios vivo, de un Dios de poder, de un Dios milagroso. ¿A cuánto le ha pasado esto? ¿Cuántos hemos recibido muchas cosas del Señor? Pero en el momento de la tribulación se nos olvidó. Y volvemos a hacer teoría y más teoría. Y esta noche, yo no sé cómo le decía que usted está pasando. Y los discípulos, como le decía, también lo estaban viviendo. Los discípulos venían de un proceso. Acababa el Señor de sanar al paralítico. Acababa el Señor de sanar a la suegra de Pedro. Y aún con todo y eso, cuando subieron a la barca y la tempestad empezó a azotar, ellos empezaron a buscar al Señor y lo fueron y lo despertaron y le dijeron: no tienes temor que perezcamos. Y eso nos pasa a nosotros. Eso nos pasa a nosotros. Olvidamos quién es Jesús, lo que ya hizo por nosotros. Tenemos una memoria corta en ese momento. Tenemos una memoria corta de cuando Dios te sacó de ahí, de la enfermedad, del problema económico, del problema de tus hijos, de la circunstancia que estabas viviendo. Cuando vuelve nuevamente la marea a subir, se te olvida lo que Dios ya ha hecho por ti. Eso sucedió con los discípulos en ese momento. En el texto que hemos leído encontramos poderosas lecciones sobre cómo confiar y caminar con Dios en medio de nuestras circunstancias, confiando en su voluntad, en su plan perfecto para nuestras vidas. Yo quiero que en esta noche veamos algunas lecciones que encontramos sobre lo que Dios puede hacer para llevarnos al otro lado, ahí donde Él quiere llevarnos. Primero, el Señor tiene un plan perfecto para nuestra vida. Si Él nos acompaña, amados hermanos, estamos seguros. Marcos 4:35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Si tú estás pasando al otro lado y Él está contigo, tú tienes que estar seguro, estar muy seguro que ese plan es perfecto y que el que te invitó a pasar al otro lado va contigo, y que si va contigo no tienes por qué tener miedo. Dios puede cambiar nuestra condición actual, pero tenemos que esperar su tiempo con paciencia. Es otra de las circunstancias. Él les dijo en ese momento que salieran. Muchas veces también nosotros
no queremos esperar el tiempo de Dios. El tiempo de Dios no es mi tiempo. El tiempo de Dios es su tiempo, cuando Él quiere, cuando Él decide, cuando Él cree que estamos preparados para recibir lo que estamos buscando. Dios no te va a dar algo si tú no estás preparado para recibirlo. Entonces, tenemos que saber, y esa es una enseñanza que también la lectura bíblica nos deja. Él le dijo, pasemos al otro lado, es porque ya estaba preparado. Ya el tiempo era ese en el cual ellos iban a vivir esas circunstancias. Muchas veces nosotros, amados hermanos, no estamos preparados. Por eso la bendición, por eso el milagro, por eso la sanación no viene a nuestras vidas. Porque de repente, amados hermanos, seguimos viviendo en un Cristo teórico, en un Cristo que hemos aprendido de la palabra, pero que lo tenemos solo en teoría y no lo hemos llevado a la práctica. Llegará el momento en el cual, por medio de las circunstancias, el Señor nos dirá, pasemos al otro lado. No nos desesperemos, esperemos el tiempo de Dios con fe y paciencia y esperanza. Solamente tenemos que estar seguros que el Señor va con nosotros. Cuando decidimos avanzar, cuando comencemos a dar pasos de fe, tenemos que estar seguros que estamos haciendo la voluntad de Dios, a la manera de Dios y en el momento de Dios. El versículo 36 dice, y despidió a la multitud, le tomaron como estaba en la barca y había también otras barcas. 2. Tenemos que estar preparados aún haciendo la voluntad de Dios y siguiendo los planes de Dios, que vamos a tener adversidades. Esta es otra enseñanza que nos deja. Tenemos que estar preparados aún haciendo la voluntad de Dios y siguiendo los planes de Dios, vamos a enfrentar adversidades. Marcos 4:37 nos dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ella se anegaba. El Señor les dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, pero en medio del camino se levantó una gran tempestad, la cual era tan fuerte que parecía que la barca se iba a llenar de agua y se hundía. Esto nos declara una verdad espiritual, amados hermanos, y es muy importante. Aunque estemos haciendo la voluntad de Dios y la presencia del Señor esté con nosotros, también enfrentaremos dificultades. También, al igual que los discípulos, enfrentaremos grandes tempestades en nuestras vidas. Esto nos enseña que las pruebas no siempre, amados hermanos, son señal de que estamos fuera del plan de Dios, sino que son oportunidades para que nuestra fe crezca. La clave es no dudar ni renunciar, sabiendo que si estamos en el camino del Señor, estaremos seguros a pesar de las tormentas. Deuteronomio 12:10 dice, mas pasaréis el Jordán y habitaréis en la tierra que Jehová vuestro Dios os hace heredad, y Él os dará reposo de todos vuestros enemigos alrededor y habitaréis seguros. Nosotros, amados hermanos, como les decía, tenemos que tener la convicción de que el Señor está con nosotros, y así como dice Deuteronomio 12:10, mas pasaréis el Jordán, mas vas a pasar la situación que estás viviendo y vas a habitar en la tierra que Jehová vuestro Dios te ha heredado, y Él os dará reposo de vuestros enemigos y habitaréis seguros. Esta es una promesa que el Señor da a cada una de nuestras vidas. No importa lo que tú estés pasando, el Señor te dice en esta noche, ahí en Deuteronomio 12:10, pasaréis esa tempestad y habitarás en la tierra que Jehová vuestro Dios os ha heredado. Dios ha heredado una tierra próspera, una tierra de bendición, una tierra de salud, una tierra en la cual usted y yo vamos a habitar desde ya, no en la eternidad, desde ya. ¿Por qué? Porque
se me fue, la verdadera vida eterna es desde ya, desde ya. No vamos a habitar después de que muramos. La verdadera vida eterna es desde ya, en este momento. Y necesitamos saber, amados hermanos, que a pesar de las circunstancias que estamos viviendo, el Señor nos hereda una tierra que Él ya la tiene preparada para cada uno de nosotros y nos va a dar reposo, aún en medio de nuestros enemigos, y vamos a habitar seguros. No importa lo que estamos viviendo, sabemos que Él va en la barca con nosotros. Dios tiene un plan, Dios tiene un plan y un propósito para nuestra vida, y podemos confiar que Él se levantará a nuestro favor para cumplirlo, amados hermanos. Marcos 4, 38, 40 dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Interesante observar que durante la tempestad Jesús estaba durmiendo en la barca. Lo primero que se aprecia es la humildad de Jesús, amados hermanos. Después de largos días estaba cansado y necesitaba un descanso. Tan agotado estaba que ni el rugir de los vientos ni las fuertes tempestades lo despertaron. Aquí debemos aprender de su confianza en el Padre, amados hermanos. Su sueño tranquilo en medio del mar agitado nos da a entender que tenía plena confianza en Dios su Padre y estaba seguro que nunca le iba a fallar. Muchos de nosotros lo olvidamos. Debemos de tener esa convicción y esa fe que Jesús tuvo, que a pesar de las mareas, de lo que estaba viviendo los discípulos, porque Él estaba dormido, Él fue, se recostó, durmió, tuvo paz, sabiendo que su Padre Dios estaba con Él y que nada le iba a pasar. Algunas veces nosotros también atravesamos por situaciones difíciles y tenemos la impresión de que Jesús no se interesa por nuestras dificultades y que no contesta nuestras oraciones, pero nuestro Dios no está durmiendo. El Señor esperaba que después de tantas manifestaciones de poder que los discípulos habían visto y que nosotros hemos visto de Él, ya deberíamos de haber aprendido que la barca donde va el Maestro no se va a hundir. ¿Cuántos dicen amén? El Señor lo había dicho al comenzar la travesía: pasemos al otro lado. Esto debió ser una garantía para ellos, pero el problema fue que se enfocaron en sus sentimientos y emociones en lugar, amados hermanos, de poner la palabra del Señor en práctica. Tal vez suene muy fácil decirlo, pero la verdad es que es difícil poner en práctica la palabra cuando usted y yo estamos pasando por situaciones difíciles. En el proceso de Dios en nuestra vida, para cumplir su voluntad y llevarnos al otro lado, podemos confiar en que Dios tiene un propósito para nuestras vidas y que Él se levantará a nuestro favor, cualquiera que sea la dificultad. En esta noche, amados hermanos, yo solo puedo decirles que si Dios está en la barca, siga remando, porque Él no está dormido. Y si está dormido, Él aún va ahí en ese lugar. Y si Él va con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él va delante de usted y pelea su batalla, no tenga temor. La circunstancia que usted esté pasando, no importa cuál sea económica, sea familiar, sea de salud, si Él está con usted, esa barca no se va a hundir. Esa barca no se va a hundir porque Él está ahí. Yo quiero que en esta noche usted se ponga de pie.